¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Espero que bien. Vamos a resolver la práctica número 2 del curso de geometría y trigonometría. Recordemos que la práctica 2, el tema es triángulos. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Si eres estudiante de CEPU, ya debes tener tu práctica, ¿no?, listo para copiar, o puedes copiar en tu cuaderno. Muy bien. Entonces voy a comenzar con el número 1, un ejercicio fácil y sencillo, en la cual puede venir en un examen de admisión, ¿sí? Así que tienes que tener mucho cuidado con el número 1, o bueno, con los ejercicios que salen hacia el ojo, los ejercicios que son fáciles de hacer. Eso viene en los exámenes. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el número 1. El número 1 dice hallar x. No está en esta figurita que parece un boomerang, ¿no?, en la cual vamos a aplicar nuestra propiedad del boomerang. En este cuadrilátero, la suma de los ángulos internos, que sería alfa, beta y phi, es igual a x. X sería el ángulo externo. Lo mismo podemos aplicar aquí, ¿no? Entonces lo vamos a aplicar, ¿no?, en esta figura. A ver, espero que puedas. Ahí está. Aquí vamos a aplicar la propiedad del boomerang. Ahí está. Entonces la suma de estos tres ángulos, x, más este ángulo que desconozco cuánto mide, más este ángulo que desconozco cuánto mide, me tiene que dar 3x. Ya me tiene que dar 3x. Muy bien. Este triángulo que lo voy a pintar, este triángulo es nada menos que un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. ¿Sí? Este es un triángulo isósceles, ¿no? Clasificación de triángulos. Tenemos triángulos escalenos, isósceles y equiláteros. Muy bien. Esto es isósceles porque tiene dos lados iguales. Como tú sabes, también debe estar representado ¿por quién? Muy bien, por ángulos iguales. Muy bien. Entonces voy a colocar aquí un angulito. Ya, este angulito que sea nada menos que un ángulo B. A ver, ¿qué está pasando? Sale chueco. Ya está. Aquí que sea B. Este angulito también tiene que ser B. Ya. También tiene que ser B. Lados iguales, ángulos iguales, chicos. Muy bien. Lo mismo pasa aquí. Este ángulo ya no va a ser B, sino tienes que colocar otra variable, A. Este angulito también va a ser A, porque es un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. Muy bien, entonces voy a aplicar la propiedad de la mariposa, ¿ya? Entonces digo, no, en primer lugar voy a aplicar la propiedad de la mariposa. Muy bien, aplicando la propiedad de la mariposa en ese cuadrilátero, sería de esta forma. A ver, vamos, con color verde. Sería la suma de los ángulos internos, que sería x más a más b, es igual al ángulo externo, que sería 3x. ¿Sí? Estamos bien. Por lo tanto, el valor de a más b es igual a 2x. Muy bien. A más b es igual a 2x. Este ángulo, a ver, este ángulo es b, ¿no?, opuesto por el vértice. Esto es a, opuesto por el vértice. Entonces aquí lo coloco mi b y aquí coloco mi a. Muy bien. Tú sabes muy bien que en todo triángulo, los ángulos internos, ¿cuánto suman? 180, ¿o no? 180. Aquí paso 2 entonces. Entonces, voy a sumar los ángulos internos de ese triángulo. A ver, sería de esta forma, ¿no? Sería a más b más 3x. Eso tiene que ser 180 grados. Recordemos que la suma de a más b está en la parte superior, es 2x. Aquí colocas 2x más 3x es igual a 180 grados. Tenemos 5x es igual a 180. Sacamos quinta y la respuesta, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 36 grados. Eso sería todo. 36 grados sería la respuesta para este interesante ejercicio. Recordemos que estamos aplicando boomerang. Sí, estamos aplicando esta propiedad, ya, boomerang.
Después en la 2 estamos aplicando la suma de los ángulos internos de este triángulo. Y ya tenemos la respuesta. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien chicos, vamos a continuar con la número 2. En la número 2 dice en la figura hallar x. Vamos a resolver. Primero siempre tienes que analizar, tienes que ver. A ver, yo tengo aquí un triángulo que es un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. También tengo aquí un triángulo isósceles, lados iguales, ángulos iguales. Muy bien. Entonces vamos a comenzar de una vez. A ver, como esto es un triángulo isósceles, lados iguales también debe estar representado por ángulos iguales. Esto sería x. Ya, este ángulo es x. Muy bien. Estamos bien hasta ahí. Ya, en la número 2 vamos a aplicar esta propiedad. Ya, en este ejercicio vamos a aplicar esta propiedad. La propiedad de suma de ángulos internos me da el externo. La suma de dos ángulos internos me va a dar el externo. Se cumple en un triángulo. Entonces la pregunta es, la suma de dos ángulos internos me tiene que dar el ángulo externo, que sería esto, ¿no? ¿Esto cuánto sería? Sería nada menos que θ más x. Θ más x. Ahora sí, enfócate solamente en este triángulo. Este ángulo 2θ más este ángulo me tiene que dar θ más x. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto será? Este ángulo tiene que ser x menos θ. Claro, ¿no? Porque si tú sumas x menos θ más 2θ, te tiene que darte el ángulo externo. ¿Te da o no te da? ¿Sí te da o no? Claro que sí, sí te da. Muy bien. Pero esto es un triángulo isósceles, lados iguales, también es representado por ángulos iguales. Entonces, este ángulo que está aquí tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser x, a ver aquí, x menos θ, ¿o no? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces te vas a enfocar solamente en este triángulo. Ya, vamos a ver qué pasa en este triángulo. ¿Será especial o qué? A ver aquí. Ya está, ¿no? De esta forma. Ya está. Ahora sí vamos a analizar. La pregunta sería, ¿cuánto mide este ángulo? Todo esto, ¿cuánto mide? Muy bien, mide nada menos que x, ¿o no? Ya está. Este triángulo tiene sus ángulos internos que son iguales. Mira, son iguales. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. ¿Ya? Si los ángulos internos son iguales, entonces es un triángulo equilátero. El único valor que puede obtener, que puede tomar x, sería el ángulo de 60. ¿Por qué? Porque 60 más 60 más 60 me da 180 grados. Esa sería mi respuesta, la letra C. Muy bien, vamos a comenzar con la solución del ejercicio número 4. Dice, en la figura AB es igual a BC. Muy bien, las distancias son iguales. A ver, voy a colocar la equilibrita. Muy bien, a ver, vamos a colocar aquí. Dice que AB, sí, la recta AB con la recta BC son iguales. Muy bien. Entonces, mira, completando ángulos en este triángulo, no vamos a encontrar la respuesta. En lo cual tienes que realizar trazos, ¿sí? Generalmente los problemas de trazos se tienen que en sí formar triángulos equiláteros, ¿ya? Tú tienes que formar triángulos equiláteros. A ver, voy a formar aquí un triángulo equilátero. Espero que me entiendas. A ver, aquí, mira. Voy a construir un triángulo equilátero, ¿sí? Es un triángulo equilátero, ¿no? Recordemos que el triángulo equilátero tiene sus lados iguales. Ahí está, culebrita aquí, y aquí también lo voy a representar con culebrita. Muy bien, entonces recordemos que los ángulos internos, ¿cuánto tienen que ser? Tienen que ser de 60, ¿o no? Entonces este ángulo tiene que ser 40, ¿sí? 40 grados. ¿Esto cuánto debe ser? Debe ser nada menos que 40 grados.
y este ángulo tiene que ser nada menos que 60. Muy bien, pero tú dices, no, profesor, este ángulo también es 40. ¿Por qué es 40 ese ángulo? Porque ese ángulo es el ángulo externo de ese triángulo. La suma de dos internos me da el externo. ¿Sí? Me da el externo. Pero profesor, esto es un triángulo isósceles. Claro, es un triángulo isósceles. Debe estar representado por lados iguales. Ángulos iguales también debe estar representado por lados iguales. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. El siguiente paso va a ser lo siguiente. Voy a unir este punto con P. Ya, voy a unirlo. A ver, aquí voy a unirlo. Ahora sí. A este vértice le voy a colocar nada menos que E de nano. Ya está. Ahora sí tienes que enfocarte. Voy a graficar para que te des cuenta, ¿ya? A ver, voy a graficar primero. Aquí. Espero que se vea. Aquí. Muy bien. Esto sería el triángulo PBC. Y aquí voy a graficar el triángulo. A ver, aquí. El triángulo BPE. ¿Qué te parece? ¿Tendrán algo en relación? Vamos a ver. A ver, aquí es bolita. Voy a poner los vértices para que te puedas dar cuenta. Esto es P, esto es C, esto es P de besito, esto es E, esto es P, esto es nada menos que B. Muy bien. Recordemos que aquí está la bolita, ¿no? Aquí está la bolita. Aquí está la bolita. Muy bien. Está la bolita. Profesor, la culebrita nos falta. Entonces vamos a colocar la culebrita. Aquí está la culebrita. Y aquí también tiene su culebrita, ¿o no? PE, culebrita. Profesor, el ángulo. Claro, el ángulo es importante. Este ángulo es nada menos que 40. Y aquí también es un ángulo de 40. Muy bien. Entonces, estos dos triángulos, ¿te das cuenta? Estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Son congruentes. Porque comparten tres datos que son iguales. ¿Sí? La bolita, el ángulo y la onda, ¿no? La onda. Son triángulos congruentes. Ya, aquí lo voy a poner. Son triángulos congruentes estos dos triángulos. Ahí está. De esta forma. Son congruentes. Al ser congruentes, son iguales. Ya, son iguales. Y ya está. Entonces, ¿no? Aquí nos faltó colocar el ángulo X, ¿no? Aquí era X. X. Ya está. Como son congruentes esos dos triángulos, entonces tú dices, ¿no? Profesor, aquí tiene que cumplirse algo. A ver, con color. Frente de bolita se ubica X. Y aquí frente de bolita también debe ubicarse el lado X. Porque son congruentes. Son iguales estos dos triángulos. Por lo tanto, en el triángulo PBE, el ángulo PEB es X. O sea, este ángulo que estoy pintando aquí es X. Ya está. Muy bien. Ahora sí, concéntrate. Te vas a enfocar este triángulo. Lo estoy pintando. Ya. Este triángulo que estoy pintando aquí, con este triángulo, ¿cómo son? ¿Cómo son esos dos triángulos? A ver, analízalo. ¿Son triángulos congruentes o no? Claro, porque este triángulo, ¿qué tiene? Tiene la onda, tiene 40 y tiene bolita. Aquí es lo mismo, onda, 40 y bolita. Entonces son congruentes. Tú dices, ¿no? Ah, ya, profesor, ya entendí. Frente de bolita está ubicado X, y aquí frente de bolita también debe estar ubicado el ángulo X. Colocas aquí el ángulo X, pero tú sabes muy bien que todo esto era un triángulo equilátero, donde el ángulo interno medía 60. Entonces 2x tiene que ser igual a 60 grados y mi x tiene que ser, ¿cuánto? Muy bien, 30. Eso es todo. Muy bien. Eso es todo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la número 5. En la número 5 dice, en la figura AB es igual a CD.
AB es igual a CD. Voy a ponerle onditas, ¿ya? Con las ondas vamos a trabajar. Aquí coloco una onda. Ahí está. Y aquí también debe estar la ondita. Muy bien. Interesante. Completando ángulos no vamos a poder resolverlo. Así que tenemos que trazar. Muy bien. A ver, enfócate solamente en este triángulo. Yo sé que te han enseñado. Mira, en el triángulo ACD, en el triángulo ACD, los ángulos están en relación de 1 es a 2. O sea, este ángulo es el doble de este ángulo. Muy bien. Recordemos que existen 7 criterios de trazo, 7 formas de trazar. Vamos a aplicar el primer criterio. El primer criterio dice lo siguiente. En todo triángulo, ¿sí?, si los ángulos están en relación de 1 a 2, lo que tú tienes que hacer es trazar una cebiana interior o exterior. De tal forma que tú tienes que formar, ¿qué cosa? Triángulos isósceles. Entonces yo voy a trazar aquí una cebiana, una recta. Recordemos que aquí yo puedo formar cualquier ángulo, pero lo más recomendable es formar el ángulo ¿qué? El ángulo de 8x, bueno, este ángulo yo le voy a colocar 8x. ¿Por qué? Porque aquí va a ser un triángulo isósceles. Ah, ya, profesor. Entonces aquí también tiene que ser culebrita. Claro que sí, tiene que ser culebrita, ¿no? A ver, ahí está, la culebra. Muy bien. Pero tienes que observar aquí. Mira, observa. Aquí, mira. Este triángulo, ahí está, ¿lo ves? Ya está. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto mide este angulito? ¿Este angulito es X o no? ¿Cómo, profesor? ¿Por qué es X? Por ratoncito. En todo triángulo, la suma de dos ángulos internos me tiene que dar el externo, 8. 4x más 4x me da 8x. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser X. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, aquí también debe estar ubicado culebrita. ¿Ya está? Ya está, ¿no, chicos? Muy bien. Ya está. Ahora sí, voy a unir estos puntos, ¿ya? A ver, estos vértices lo voy a unir. ¿Con qué color estamos? Ahí está. Lo voy a unir estos vértices. Entonces aquí vamos a enfocarnos en ese triángulo. A ver, enfócate solamente en ese triángulo. ¿Sí? En ese triángulo tienes que enfocarte. Es un triángulo isósceles. Este ángulo lo voy a denotar que sea nada menos que A. Esto es 5x más A. Aquí también debe estar 5x más A. Por lo tanto, la suma de esos dos ángulos me tiene que dar el externo, ¿no? El único valor que puede ser A debe ser X. ¿O no, chicos? ¿Cómo es eso, profesor? O sea, A más 5x más A es igual a 7x. 2A es igual a ¿cuánto? Pasa aquí. 2x cancelamos, el valor de A sería X. O sea, A es X. Borramos todo esto. Muy bien, borramos todo esto. Entonces aquí vamos a colocar nada menos que ¿qué ángulo? El ángulo X. Y ya está. Ahora sí tienes que concentrarte. A ver, mira este triángulo X, y aquí también es X. Es un triángulo isósceles. Ángulos iguales, lados iguales. Por lo tanto aquí tiene que ser nada menos que equilibrita. Ya está. Ahora sí, vamos con ese triángulo. ¿Qué pasa con este triángulo? ¿Qué tiene de especial este triángulo? Este triángulo tiene sus lados iguales o no. Por lo tanto es un triángulo equilátero. ¿Ya? Es un triángulo equilátero porque sus ángulos, mira, sus lados son iguales. Por lo tanto los ángulos tienen que ser ángulos de 60 grados. Muy bien, entonces X ¿cuánto es? X es igual a 10 grados. Esa es la respuesta, la letra A de araña. Muy bien, vamos con la número 6. En la número 6 dice, en la figura se muestra una excavación para un estudio de suelo. El muestro de obras Javier sugiere que la excavación
que en la excavación el tramo AC debe coincidir con la longitud BD. AC debe ser igual que la longitud DB o BD, ¿no? Muy bien. Halla la medida del ángulo entre BD, ¿sí? BD y AB. Ya nos piden este angulito. Ya nos piden este ángulo. A ver, voy a colocar los vértices para no confundirnos aquí. El vértice A, el vértice D, el vértice C, y aquí coloco el vértice B. Los ángulos E3X, aquí es nada menos que 4X, aquí es nada menos que 2X, y lo que yo tengo que calcular es cuánto mide este ángulo. ¿Ya está? Aquí le voy a colocar alfa. Ya, a ver. Alfa. Muy bien. El problema nos dice que esta distancia AC debe coincidir con la longitud BD. Esta distancia es igual que esta distancia, ¿no? Muy bien. Entonces voy a colocar variables. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto? Si esto es, por ejemplo, M, esto es N, esta distancia dB, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser M más N. ¿Ya estoy? Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien. Entonces vamos a trazar. A ver, ¿qué trazos nosotros podemos realizar? Voy a prolongar AC. Mira, lo voy a prolongar, ahí está, hasta un cierto punto. Ahí está. Y aquí voy a trazar una cebiana. Desde el punto B voy a trazar una cebiana. Recordemos que podemos formar cualquier ángulo, pero yo voy a formar el ángulo de 3X, ¿ya? Voy a formar el ángulo de 3X para formar un triángulo isósceles. ¿Sí? Todo ya sería un triángulo isósceles, ¿no? 3X, 3X. Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, a ver aquí, con color rojito, mejor rojito, ¿ya? Negrito, ¿no? Negrito. Si esto es bolita, aquí también tiene que ser bolita, por ser un triángulo isósceles. Muy bien. Ya está. Entonces, este ángulo que está aquí tiene que ser nada menos que X, ¿o no? Porque X más 3X me tiene que dar 4X. Ahora sí, a ver, enfócate solamente en este triángulo. Ya, te vas a enfocar. Este triángulo que estoy pintando con este triángulo de color verde. Muy bien, ahí está. Estos dos triángulos que le estoy pintando, ¿cómo son? Son nada menos que congruentes, ¿o no? Claro, mira, aquí tenemos X bolita 3X. Aquí, claro, ¿no? Todavía no son congruentes. A ver, nos falta, ¿no? Hay que demostrar. Sí, todavía solamente comparten dos datos, mira, 3X bolita, 3X y bolita. Entonces no podemos decir que son congruentes, no podemos decir. Pero sí son congruentes, solamente tenemos que analizar. A ver, mira, este ángulo que está aquí, este angulito, no sé si logras percibir. Mejor lo voy a poner aquí, ¿eh? Este ángulo es nada menos que ¿cuánto? ¿Es 3X o no? Y aquí también es 3X. Entonces todo esto sería nada menos que un triángulo isósceles. Si esto es M más N, aquí también debe ser ubicado M más N. Esto es N. Por lo tanto, esta distancia debe ser M. Ahí está. Ahora sí, ya hemos demostrado que sí son congruentes, ¿no? Aquí es, por ejemplo, M3X bola. M3X bola. Son triángulos congruentes. Ya está. Ya está entonces. Entonces frente de M se ubica X. Aquí frente de M se debe ubicar X, ¿o no? Por lo tanto el valor de alfa es X. Ya, esto es X. Colocamos aquí, ya. Aquí voy a colocar ya alfa es igual a X. X. Ya está. Entonces te vas a enfocar solamente en el triángulo. A ver, ¿en qué triángulo te enfocas? En el triángulo ABE. ¿Ya? A ver, enfócate solamente en ese triángulo ABE. Vamos a sumar los ángulos internos. ¿Ya? A ver, los ángulos internos serían 3X, bueno, 3X más 3X más ¿cuánto? Más 4X. Eso me daría un 10X. Aquí coloco mi 10X. Y eso es igual a 180 grados
Finalmente mi x, ¿cuánto es? 18. Ajá, x es igual a 18, pero alfa es igual que x, pues, ¿o no? Y bueno, aquí reemplazando el valor de x, ya tendría mi respuesta. ¿Ya está? Esa sería mi respuesta para este interesante ejercicio, la número 6. Muy bien, vamos a continuar con la número 7. En la número 7, ¿qué dice? A ver, dice en la figura hallar x. Tenemos que encontrar el valor de x, ¿no? A ver, vamos a completar primero los ángulos. Vamos a ver qué podemos obtener. A ver, este ángulo de color verdecito, ¿cuánto es? Es 70, ¿no? Ya, este angulito es 70. Este angulito de color verdecito que está aquí, no sé si lo ves, el ángulo C, también es 70, ¿no? ¿Sí? Es 70. Claro, pues 70 más 70 más 40 me da 180 grados. Entonces ya puedo entender que sería un triángulo isósceles, ¿o no? Claro, sería un triángulo isósceles. A ver, ¿qué le coloco? Voy a colocar nada menos que culebrita, ¿ya? A ver, aquí. Culebrita aquí. Y aquí también debe estar representado por culebrita. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a prolongar esta recta, a ver, con color azul negro. Sí, yo sé que te gusta el color negro, te encanta. Mira, voy a prolongar la recta BD hasta un cierto punto. Ya, hasta un cierto punto lo voy a prolongar aquí. Ahí está. Y desde este vértice A, yo voy a trazar una seviana, una recta en la cual yo puedo formar cualquier ángulo. Pero el ángulo que voy a formar va a ser el ángulo de 50. Ya, aquí voy a colocar el ángulo de 50. Porque siempre es bueno formar triángulos isósceles, ¿o no? Muy bien. Entonces aquí también sería culebrita, lo voy a poner aquí. A ver. Aquí también sería culebrita. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Todo bien, todo ok, no pasó nada. A ver, este ángulo, ¿cuánto es este angulito que está aquí? A ver, recordemos muy bien, ¿no? Aquí es 50, 50, todo eso tiene que ser nada menos que ¿cuánto? Tiene que ser 80, ¿o no? Pero esto es 40, aquí tendría que ser 40 grados. Aquí colocamos 40 grados. Muy bien, ya está. Por lo tanto, te puedes dar cuenta que aquí es 50, mira, aquí es 50 y aquí también es 50. Entonces podemos concluir que es un triángulo isósceles, ¿o no? Ya está, voy a colocarle bolitas negras. Notas ustedes, 1, 2, 3, 4 y 5 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5 bolitas, porque es un triángulo isósceles. Muy bien chicos, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, voy a unir el vértice C con este vértice. A ver. Ahí está. A ver qué está pasando. Puntitos tiene que ser. Muy bien, de esa forma. A ver, este ángulo, que me faltó colocar. Este ángulo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 80, ¿no? Ya, este ángulo es 80. 80 grados. Muy bien, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, creo que nos hemos olvidado que esto es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles, mira. Ya, esto es 70, por lo tanto los ángulos deben ser iguales. Los únicos valores que puede tomar es 70 y 70. 70 más 70, 140, más 40, 180 grados. Por lo tanto, aquí colocas el ángulo de 70 y aquí colocas el ángulo de 20. Muy bien, ese ángulo es 20. Por lo tanto, aquí ya sería un triángulo isósceles. No, 20, 20. Aquí voy a colocar colita de cerdito y aquí también tiene que ser colita de cerdo. Muy bien, eso sería todo lo que podemos hacer, ¿no? Eso es lo que podemos hacer todo. A ver, interesante este problema. A ver, aquí en esta parte yo voy a formar un triángulo equilátero, ¿ya? A ver, espero que lo puedas notar. Lo voy a hacer así. Voy a formar aquí un triángulo que sea equilátero, ¿ya?
Aquí voy a formar un triángulo equilátero, ¿ya? No tengas miedo acá. Al ser equilátero tiene que ser ¿cuánto? 60, ¿no? Esto tiene que ser 10, ¿o no? Tiene que ser 10. Esto tiene que ser 60. ¿Esto cuándo tiene que ser? Tiene que ser 60. Como era 80, este angulito va a ser nada menos que 20. Ya está. Ahora sí, ¿no? Triángulo equilátero, lados iguales también, chicos. Ya. Ahí está. Lados iguales también. Muy bien. Y después voy a unir estos dos puntitos. A ver. Ahí está, muy bien. ¿O no? Porque esto sería un triángulo isósceles, pues mira. Sería un triángulo isósceles. Este ángulo es 20. Estos ángulos deben ser iguales. Pero los únicos valores que pueden tomar es 80 y 80. 80 más 80, 160. 20, 180 es. Ah, ya. Entonces aquí le colocas 80. Y aquí colocas ¿cuánto? 30, ¿no? Colocas 30. Entonces el problema ya está resuelto, ¿no? Claro. Porque este triangulito que estoy pintando acá, mira. Este triangulito es congruente con este triangulito. Bueno, son congruentes. Ahí vamos a ver, ¿ya? ¿Qué caso es? A ver, ¿qué caso es? Vamos a ver, vamos a pintar. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Mira, son congruentes. Ya, son congruentes. Muy bien, al ser congruencia, dice, ¿no? Frente de 5 bolas se ubica 30. Frente de 5 bolas también debe ubicarse el ángulo. ¿Cuánto? 30, ¿no? Muy bien, 30. Pero hemos dicho que este era ángulo de ¿cuánto? Ángulo de 70, ¿no? Está bueno. Entonces esto dice aquí que 30 más x tiene que ser igual a 70. Por lo tanto, x ¿cuánto tiene que ser? 40. Esa sería la respuesta, ¿no? La letra D. Interesante problema. Muy bien, vamos a continuar con el número 8. Dice, en la figura, si AB es igual a AD es igual a CD, calcular X. Muy bien, vamos a resolver este problema interesante. A ver, dice que AB es igual a AD y también es igual a DC. Muy bien, entonces aquí se ha formado un triángulo que sería un triángulo isósceles, ¿no? Lados iguales también debe estar representado ¿por quién? Muy bien, por ángulos iguales. Muy bien. La pregunta sería, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo? Ya, este ángulo tenemos que encontrar. Recordemos que en todo triángulo los ángulos internos suman 180. Entonces, este ángulo tiene que ser nada menos que 180 menos ¿cuánto? 3x más 5x más 2x. ¿Eso cuánto nos da? La suma. Nos da 20x. Aquí lo restamos 20x. Muy bien. A ver, voy a unir estos dos puntos con este color negro. Ya está. Y se ha formado aquí un pequeño triángulo. Pero es un triángulo isósceles, ¿o no? Este ángulo es 180 menos 2x. Entonces, el valor de este ángulo con este ángulo deben ser iguales, porque es un triángulo isósceles. Y el valor sería simplemente 10x, y aquí también sería 10x, porque la suma de los tres me tiene que sumar 180. Bueno, ya está todo, ¿no? Entonces, este angulito, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 3x. Por lo tanto, ya tú ves que este es un triángulo isósceles. Ya eso sería todo el problema. Ya está. Muy bien. Entonces es un triángulo isósceles, ángulos iguales, también debe estar representado por lados iguales. Ahí está. Muy bien. Y finalmente esto ya sería un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque sus lados son iguales, ¿o no? Son iguales, ahí está. Es un triángulo equilátero. Ahí está. Por lo tanto, 10x tiene que ser igual a 60 y x tiene que ser, ¿cuánto? 6 grados. Esa sería mi respuesta. Ahí está. Muy bien.
Muy bien, vamos a resolver la número 9. A ver, en la número 9 dice, en un triángulo ABC. A ver, aquí voy a graficar mi triángulo ABC. Ya está. El triángulo ABC. En un triángulo ABC, AB es 2, coloco aquí 2. BC es 8, coloco aquí 8. BM es mediana. Ya, aquí voy a trazar mi mediana BM, a ver aquí, con otro color. Está bien, ¿no? Este color, con otro color quieres. Voy a trazar mi mediana BM. Por lo tanto, estas longitudes tienen que ser iguales. Voy a colocarle, a ver aquí, ahí está, colita de chanchito, colita de chanchito, porque BM es la mediana. Dice, es la mediana y su longitud es un valor entero. Calcular ese valor. Ya, tenemos que calcular la mediana. Tenemos que calcular X. A ver, ¿cómo podemos resolver este problema? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Este problemita muy interesante. A ver, voy a prolongar una distancia. Ya, así que te debes tener mucho cuidado. Aquí mira, voy a prolongar una distancia, pero esta distancia que yo puedo prolongar puede ser, digamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Yo puedo prolongar una distancia, puedo formar una distancia, pero va a ser la distancia de X, ¿ya? Aquí va a ser la distancia de X. Muy bien, después lo voy a venir. Ya. He prolongado una distancia tal que sea X. Muy bien, profesor, pero ¿por qué está haciendo eso? No entiendo. Mira, si este ángulo es alfa, aquí también va a ser alfa, ¿no? Entonces te das cuenta de que este triángulo que está aquí, que pintarlo, si no, no lo ves tú. Este triángulo con este, ¿cómo son? Son congruentes. ¿O no? Son congruentes, son lo mismo. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Frente de alfa se ubica 2, aquí frente de alfa también debe ubicarse 2. Y está. Muy bien. Entonces, ahora sí, nos tenemos que enfocar en este triángulo. A ver, aquí, aquí, ¿ya? En este triangulito nos vamos a enfocar porque vamos a aplicar existencia de triángulos, ¿ya? Vas a agarrar un lado. Ese lado que sea nada menos que 2x, ¿ya? Estamos agarrando este lado, 2x. Entonces aquí dice, ¿no? Existencia de triángulo, dice 2x va a ser mayor que la diferencia de estos lados, que sería 8 menos 2, y va a ser menor que la suma de esos lados. Aquí me daría ¿cuánto? Me daría un 6, y aquí sería 2x es igual a 10, mitad 3, mitad 5, ya está. El único valor que puede tomar x, que es 4, ¿no? Y eso sería mi respuesta, ¿no? La letra B. Muy bien, vamos a continuar con la número 10. Dice, en la figura AB es igual a AD es igual a CD, ¿no? A ver, voy a colocarle bolitas, ¿ya? Una bolita aquí, aunque no está tan fuerte, ¿no? La bolita. Ya, otra bolita aquí. Y aquí también otra bolita. Muy bien. Por lo tanto, esto sería un triángulo isósceles, ¿o no? Claro, sería un triángulo isósceles. Ya, como tengo el ángulo de 30 grados, lo más recomendable es que cuando tú tengas 30, tú debes formar un triángulo equilátero. Aquí voy a formar un triángulo equilátero. Al ser equilátero, sus lados, ¿cómo tienen que ser? Muy bien, tienen que ser iguales. Ahí está, iguales. Vamos a colocar los ángulos internos, entonces. Este ángulo interno, ¿cuánto es? 30, muy bien. 30, esto es 60, esto es 60. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien, chicos. Muy bien. Ahora sí, a ver.
La pregunta sería lo siguiente, a ver, este ángulo que está aquí mide 90, ¿no? A ver, voy a poner de color negro, ¿ya? 30, 60 es 90, ¿no? Es 90. Ya está. Entonces, este triángulo, que es notable, con este triángulo que es notable, ¿cómo son? ¿No son iguales? Son lo mismo, ¿no? Son iguales. Por ejemplo, si aquí coloco dos rayitas, aquí también va a ser dos rayitas, ¿o no? Claro que sí. Entonces voy a unir este vértice C, a ver aquí, con puntitos negros, aquí, voy a unir. Entonces la pregunta sería lo siguiente. Estos dos triángulos que están aquí, ya está, ¿serán iguales? Estos dos, ¿son iguales o no son iguales? A ver, claro, no, son iguales. Porque aquí es 90, bueno. Esto es 90. Aquí también es 90. Mira, son iguales. Sí, son iguales. Por lo tanto, aquí también tiene que ser bolita. Coloco aquí mi bolita. Muy bien. Ya está. Ya está el problema resuelto. A ver, no sé si pintarlo porque ya está pintado, pero bueno, voy a tratar a ver. Este triángulo, a ver, me sale muy bien. Ese triángulo, a ver aquí, es nada menos que congruente con esto. ¿O no? Son congruentes. Caso lado, lado, lado. Ahí está. Muy bien, ahí está. Son congruentes. Ya está. Entonces dice, ¿no? Frente de bolita se ubica X. Y aquí frente de bolita también debe ubicarse X. Le colocas. Aquí sería X. Ya, ahora sí, hay que enfocarnos en ese triángulo. Por lo tanto, X, ¿cuánto sería ahí? A ver, sería nada menos que 47 grados. Sí, porque es un triángulo rectángulo. Conocemos que el ángulo interno es 90, 33, tiene que ser 43, bueno, para que me dé 180. Muy bien, vamos a continuar con la número 11. En la número 11 dice en la figura hallar el valor de X. BE es el doble de AE. Muy bien, a ver, vamos a colocar ese dato interesante. Dice que BE es el doble de AE. Entonces, si esto es, por ejemplo, M, esto va a ser 2M. Muy bien. A ver, ¿este ángulo cuánto es? Este ángulo es 90 grados menos X. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este triángulo lo voy a copiar aquí. ¿Ya? Lo voy a copiar tal como está. Con sus datos, todo igualito. A ver, aquí un aproximado estaría aquí. Ahí está. Ahora sí coloco sus datos. Esto sería nada menos que 90 menos X. Y aquí sería X. Ahí está. Aquí sería 90. Muy bien, a ver, con otro color. Muy bien, ahí está. Profesor, esto es 2M. Colócale 2M, 2M. Muy bien, chicos. Entonces, enfócate solamente aquí, a ver. Espero que te des cuenta. A ver, lo voy a pintar mejor. Este ángulo que está aquí es 90 menos X, ¿o no? Este ángulo también es 90 menos X. ¿Ya? Porque esto es 90 menos X, aquí es 2X. El único valor tiene que ser 90 menos X. Por lo tanto, sería un triángulo isósceles. Todo esto es ¿cuánto? 5M. Aquí también debe estar ubicado 5M. Muy bien. Ya está terminado. Ya hemos culminado ya. Ahora sí, solamente debes centrarte en este pequeño triángulo que es rectángulo. A ver, vamos a pintar. Ahí está. Ya está. Muy bien. Mira, observa y analiza, por favor. Aquí te lo voy a poner ya. ¿Todo esto cuánto es?
es 3m. Esto es 5m. Entonces, ¿cuándo tiene que ser esto? Tiene que ser 4m. Es notable, ¿no? 3K, 4K y 5K. Recordemos que frente del ángulo de, bueno, frente de 4K o 4m, 4 por una variable, está ubicado el ángulo de 53. ¿Ya está? Por lo tanto, tú dices, ¿no? Que tu X, ¿cuándo tiene que ser? 53. A ver aquí. 53 medios. Esa sería mi respuesta. Ya está. Muy bien. Vamos a hacer la número 12. A ver. En la número 12 dice lo siguiente. En la figura EP, ¿no? EP es igual a S, ya, y CP, esa distancia, es igual que esta distancia, ¿no? EU. Aunque no parece, ¿no? Pero bueno, así nos dan que podemos hacer. Que voy a colocar bolita ya. Bolita. Y aquí también bolita. Ya está. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Voy a construir un triángulo. Sí, voy a construir un triángulo equilátero. Siempre se trabaja así. A ver, aquí construyo un triángulo equilátero, aunque no se va a apreciar muy bien, que digamos, porque la figura está un poco... De hecho, le han hecho mal la figura. Pero bueno. Ya estoy formando mi triángulo equilátero. Por lo tanto, sus lados, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, ¿o no? Aquí también debe ser culebrita. A ver, ¿qué está pasando con los colores? Ahí está. Aquí tiene que ser culebrita. Y aquí también tiene que ser culebrita. ¿Estamos bien? Y de paso voy a hacer un trazo también, ¿ya? Para ya no... O sea, aquí trazo mi altura. Ya está. Esos son los trazos que vamos a realizar aquí. Ya está. Ahora sí, voy a unir estos puntos. Y con eso terminamos. Ya. Ahora sí, vamos a trabajar. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Comenzamos de una vez. A ver, este ángulo de color rojo, ¿cuándo tiene que ser este ángulo? Este ángulo de color rojo tiene que ser nada menos que 30 menos x, ¿o no? Porque la suma de dos internos me tiene que dar, ¿cuánto? 30 más x. Bueno, súmalo, a ver, te va a dar. Ya, te va a dar. Muy bien. Este angulito que está aquí. A ver, este angulito, ¿cuánto es este angulito? Es muy bien. Es nada menos que 30 menos x. Bueno, aquí tiene que ser 30 grados menos x. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar ¿cuánto? 60, ya que estamos en un triángulo equilátero. Tiene que ser 60. Entonces, este angulito tiene que ser x, bueno. Tiene que ser x. ¿Por qué? Porque si tú sumas 30 menos x más 2x, tiene que darte el ángulo externo. A ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Ya? ¿Por qué estamos? A ver, aquí lo voy a poner. Triángulo equilátero, mira. Estamos así, ¿eh? Para que no te pierdas. Es 60 y aquí también es 60. Recordemos que aquí estamos trazando una altura. Al trazar una altura, que es 90, esto va a ser 30, 90 y también va a ser 30, ¿no? Ya está. Este ángulo tiene que ser x. ¿Por qué? Porque esto es 30, bueno. O sea, x más 30 menos x tiene que darte 30. ¿Ya está? Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Muy bien. Ya está. A ver. Ahora enfócate, a ver. Espero que lo veas. Mira, este triángulo que está aquí. Este triángulo. ¿Lo ves? Este triángulo con esto, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Mira, este triángulo con este triángulo son iguales. Como esto era 60 ángulos iguales, cada uno tiene que ser 30. Muy bien. 30. Aquí también tiene que ser 30 grados. Voy a graficar los triángulos. A ver, para que te des cuenta ya. Este triangulito que está aquí, lo voy a graficar aquí. ¿Sí? A ver, vamos aquí. Este ángulo sería 30.
Esto es nada menos que 30 menos x. También nos falta nuestra culebrita, que la vamos a colocar aquí. Muy bien. Y aquí también es culebrita, porque es este triángulo que está aquí. Ya, ese triángulo aquí. A ver, aquí nos falta la bolita. Aquí la bolita debe estar aquí. Ahí está. Esto es nada menos que 2x. Este ángulo, ¿cuánto es? 30 menos x. Ya está. Estos dos triángulos, ¿cómo son? ¿Son congruentes o no? Son congruentes. ¿Qué caso sería? Sería bolita, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Son congruentes. Por lo tanto, tú dices lo siguiente. Frente de bolita se ubica 30 y frente de bolita también debe ubicarse 30. Ya está. 2x es igual a 30. Por lo tanto, x tiene que ser 15 grados. Ya está. Hemos culminado. Muy bien, chicos, vamos a continuar. En la número 13 dice, si AB es paralelo con CD, a ver, esta distancia es paralelo con ella. Ahí está, son rectas paralelas. ¿Qué más dice? Dice que AD, a ver, voy a colocar aquí, ondita, AD es igual a DN. Muy bien. Hallar AB, nos piden eso, ¿no? Tenemos que encontrar cuánto mide esta distancia. A ver, voy a colocar, por ejemplo, aquí una variable que sea simplemente x, ¿ya? X. Por esta propiedad de teorema de puntos medios, ¿sí? Las bases están en relación de 1 a 2. Si esto es x, esto va a ser la mitad, x medios, ¿sí? Pero también podemos aplicarlo en este triángulo, la propiedad de puntos medios. Bueno, hay que aprovechar que son paralelas, ya es punto medio. Muy bien, ya está. Por lo tanto, esta distancia, míralo bien. Esta distancia con color negro mejor le pongo. ¿Cuánto va a ser esta distancia? Si esto es x, esto va a ser 2x, bueno. Por lo tanto, tú dices, ¿no?, que 2x es igual a 15 más x medios. Multiplicamos por 2. 30 más x, ¿qué sería cuánto? 3x, muy bien, ¿no? 3x es igual a 30, finalmente x sería 10. Esa es la respuesta, algo sencillo y fácil. La letra A. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la número 14. Dice en la figura, hallar BC, AC es nada menos que 20, ¿no? A ver, todo esto es 20. Ya está. Vamos a colocar antes que nos olvidemos. Ya. Esto es 20. Muy bien, 37 es un ángulo notable que debe estar en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí voy a prolongar hasta un cierto punto y voy a trazar la altura. Aquí coloco ángulo de 90. Este ángulo es el ángulo externo del triángulo ABC. Debe ser ¿cuánto? 45. 45, 90. Esto es 45. Ya está. Primero vamos a aplicar el doble de 37 y 53. Recordemos que frente a 90 está ubicado 5K. O sea, eso tiene que ser 5K. Igualamos a 5K. Donde el valor de K, ¿cuánto sería? Sería 4, ¿no? Aquí se ubica 3K. O sea, 3 por 4 sería nada menos que 12. ¿Ya? 12. Y bueno, aquí también es 12, ¿no? Notable de 45 y 45 es K, y esto es K raíz de 2, sabiendo que K es nada menos que 12, ¿no? Ahí está la respuesta, la letra A. Muy bien, vamos con la número 16, dice, en el gráfico AC es igual a AD. A ver, vamos a colocar aquí, bueno, onditas. A ver, dice que AC es igual a AD. Muy bien. Dice que AE es igual a ED.
Muy bien. Aquí coloco mis dos rayitas. Ahí está. Dos rayitas. A ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo más recomendable, cuando yo tengo, por ejemplo, 90 y lados iguales, lo más recomendable es unir estos puntos. Ya tienes que unir estos puntos. A ver, con color negrito. A ver, ahí está. Tienes que unir estos puntos. De tal forma que estos dos triángulos rectángulos van a ser totalmente iguales, ¿o no? Van a ser iguales. Entonces voy a colocarle bolitas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas. Aquí también debe estar representado con 8 bolitas. 5, 6, 7, 8 bolitas. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Ahora sí. A ver. Como es triángulo isósceles esto, 80, 80 y esto sería 20, ¿no? Ya, esto voy a colocar 20. 20. Como tengo un ángulo de 30, te dije, ¿no? Cuando tengas 30, tú debes formar un triángulo equilátero. Aquí voy a construir mi triángulo equilátero. Como es equilátero, sus lados tienen que ser iguales, ¿ya? Aquí ondita y aquí también tiene que ser ondita. Y lo más recomendable es que tú tienes que unir estos puntos. A ver, ¿qué está pasando? Ya, bueno, lo unimos así. A ver, completamos ángulo. Esto sería 30, o no, 30, bueno, porque me tiene que dar 60. Ya está, 30. Estos dos triángulos, ahí está, estos dos triángulos siempre van a ser iguales. Esto con esto siempre van a ser iguales. Caso no, el lado, ángulo, lado, ángulo, ya, van a ser iguales. Por lo tanto, aquí también debe estar ubicadas las 5 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bolitas. ¿Ya está? 8 bolitas. Ahora sí, mira, este triángulo que está aquí, voy a pintar este triángulo. Ahí está. Este triangulito que está aquí, aquí, aquí. Muy bien. Con este triangulito, ¿cómo son, chicos? Son diferentes. ¿Cómo son? Analízalo a ver, mientras termino de pintar. Muy bien. ¿Cómo son? ¿Son congruentes o no? ¿Por qué? 8 bolas, mira, lados, lado 8 bolas, lado 8 bolas y lado ondita. Aquí también tiene lo mismo. 8 bolas y ondita. Son lo mismo, chicos. Ya son lo mismo. Por lo tanto, este ángulo, mira, este ángulo que está aquí, todo este angulito debe ser igual que este ángulo. ¿O no? Ya está. Entonces, ¿esto tiene que ser cuánto? Muy bien, 20 más x. Pero todo esto, ¿cuánto es? Bueno, ¿no es 60? Por ser un triángulo equilátero. Claro, ¿no? Sería entonces 20 más 2x es igual a 60. 2x es igual a, ¿cuánto? 40, para restar. Y aquí sería 20. Ya está. Eso es la respuesta a la letra D. Muy bien, vamos con la número 17. Dice, en el gráfico AD de E y S son iguales, ¿o no? Voy a colocar una bolita, ¿ya? A ver, aquí bolita. Y aquí también debe estar bolita. Y aquí también debe estar bolita. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? A ver, yo lo puedo hacer de esta forma, mira. Voy a trazar acá una bisectriz. ¿Sí? Voy a trazar una bisectriz. Por lo tanto, se divide, ¿no? Este ángulo se divide en dos partes iguales, ya que va a ser una bisectriz. Y después voy a unir estos puntos. ¿Ya? Pero como te das cuenta, ¿no? Estos dos triángulos son iguales. Ya, son iguales. Por lo tanto, si yo coloco aquí, por ejemplo, colita de chanchito, aquí también debe estar colita de chanchito. En sí, estos dos triángulos son iguales, ¿o no? Frente de beta está ubicado colita de chanchito, son iguales. Entonces, frente de bolita ubicamos un ángulo que sea
alfa, frente de bolita alfa y alfa. Bueno, o sea, 3 alfa es igual a 180, alfa debe ser 60. 60, aquí también es 60 y aquí también es 60 grados. Ya está. Muy bien. Entonces podemos usar de muchas formas este problema. ¿Ya? A ver, este angulito yo no sé cuánto mide, ¿no? Voy a colocarle una variable que sea alfa, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a aplicar propiedades. Primero, a ver, en primer lugar yo puedo aplicar ratoncito aquí en el triángulo. Aquí puedo aplicar ratoncito. La suma de todos me tiene que dar 120. O sea, alfa más beta es igual a 120. Pues ratoncito. Segundo, aquí, en todo triángulo, ¿sí? Si tienes un ángulo interno, lo tienes que agregar más 180. Y eso va a ser igual a la suma de sus ángulos externos. A ver, o podemos aplicar, me doy cuenta que podemos aplicar pescadito. ¿Sí? Mira, en esta aquí, x más 60 debe ser igual alfa más beta, pues, ¿o no? Alfa más beta. Ya está. X más 60, alfa más beta es 120. ¿Cuánto sería mi x? 60, ¿no? Claro. Esa es la respuesta. La letra D. 60 grados. Sí, estamos aplicando pescadito ahí. Número 18. Dice del gráfico calcule x. Muy bien, está muy fácil el problema. Ya, está muy fácil. A ver aquí. Vamos a completar ángulos. 50, 90. En la parte superior debe ser 40. 40, 70. Esto es 70, ¿o no? Entonces sería un triángulo isósceles. A ver. Ya, esto es nada menos que un triángulo isósceles. Ahí está. Completamos ángulos 40, 90, esto sería 50. Sí, a ver, un color azul. Ahí está 50. Entonces, ¿no? Ese triángulo lo voy a pintar aquí rápido. Ahí está. Muy bien, ya. Con este triángulo, ¿cómo son? ¿Son congruentes o no? Son iguales porque comparten tres datos que son iguales. Ahí está. 40, el lado que es ondita, y 90. Ahí está, creo que no me salió tan bien que digamos. Pero bueno, no importa. Como son congruentes, tú dices lo siguiente, ¿no? Tú dices lo siguiente, observa, frente a 90, le colocas un lado, frente a 90 debe ser ese lado. Voy a colocar aquí que sea nada menos que m, ¿ya? M, aquí también tiene que ser m. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo que isósceles, bueno. Al ser un triángulo isósceles, aquí tiene que ser x, ya está. 2x más 40 es igual a 180. 2x más 40 es igual a 180 grados. Aquí 2x es igual a 140. Finalmente aquí tiene que ser 70. Ya está. La respuesta es la letra B. Muy bien, vamos con la número 19. Dice, en la figura hallar x. Ya. A ver, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, mira. Atento, ¿ya? Voy a prolongar esta recta. Sí, voy a prolongar esta recta. Ahí está. A ver, aquí no sale muy bien. Ahí está. Y voy a formar un triángulo isósceles. A ver, ¿cómo es eso, profesor? No entiendo. A ver, ¿este ángulo cuánto es este ángulo? A ver, ¿este ángulo cuánto es? La suma tiene que darme 180, tiene que ser 83 o no. Ya con este 83 voy a formar un triángulo isósceles. Mira acá. ¡Pum! Estoy formando un triángulo isósceles. Ahí está. Esto sería 83. Muy bien. La pregunta sería lo siguiente. Este ángulo que está aquí,
también es 83 o no, 14, 83, y aquí también tiene que ser 83, para que la suma me dé 180. Ya está, esto es 83. Como hemos dicho que era isósceles, aquí también tiene que ser bolita. Ya está todo. Ya está. Entonces aquí lo voy a poner. Este triángulo, ya. Aquí voy a poner las rayitas. Con este triángulo es nada menos que, a ver, aquí con color rojo. Ya está. Aquí mira. ¿Cómo son esos dos triángulos? ¿Son congruentes o no? ¿Qué caso es? El caso lado, ángulo, 83, lado. Aquí, lado, bolita, 83 y lado. Son congruentes. ¿Ya? Son congruentes. Entonces esto dice, ¿no? Que frente de bolita está ubicado 14. Aquí también debe estar ubicado 14. Pues. Entonces mi X, ¿cuánto sería? 14 grados. Eso es todo. Muy bien. La letra A. Muy bien, vamos a hacer la número 20, ¿ya? Dice en la figura OB es igual a C, le he puesto ahí onditas, hallar el valor de X. A ver, vamos, manos a la obra entonces. Lo primero que voy a hacer es formar un triángulo isósceles con este ángulo de 48. Ya, míralo bien, voy a formar un triángulo isósceles con este ángulo de 48. O sea, aquí voy a formar mi ángulo que sea 48. A ver, aquí me coloco 48 grados. Es un triángulo isósceles o no, ángulos iguales, lados iguales. Ahí está. Este ángulo, ¿cuánto es? Es nada menos que 66 grados. Ya está. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Muy bien, también mide 66 grados, porque la suma me tiene que dar 180. ¿Ya está? Por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Aquí también debe estar representado por la ondita. ¿Ya está? Míralo bien, esto es 60. 60 con lados iguales. Si tú unes estos puntos, míralo bien, a ver aquí. Si tú unes estos puntos, se forma nada menos que un triángulo equilátero. Siempre y cuando sea 60 con lados iguales, ¿ah? Entonces aquí ya se formó mi triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales. Ahí está. Entonces aquí debe ser 60 grados. Ya, este punto, jovencitos, se le conoce como el circuncentro. Ya, mira, este punto es el circuncentro. Muy bien, a ver, te voy a explicar un poco del circuncentro. Creo que es la primera vez que escuchas, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo tengo un triángulo, aquí voy a graficar un triangulito de color rojito. Míralo bien, voy a graficar con un pequeño triangulito. Ya, yo voy a ubicar un punto exterior, ¿ya? Aquí. Pero desde este punto voy a trazar. Por ejemplo, ¿cómo te puedo explicar? Voy a ubicar aquí el punto que va a ser el circuncentro. Este circuncentro voy a unir a estos puntos y estas distancias van a ser totalmente iguales. Ya, eso sería el circuncentro. Ya, esas tres distancias que estoy trazando a los vértices de ese triángulo van a ser iguales. Esto sería el circuncentro. Para que sea circuncentro, estas distancias tienen que ser iguales, ¿ah? Y se cumple una propiedad muy interesante. Si este ángulo es, por ejemplo, alfa, voy a poner mejor 2 alfa. 2 alfa, aquí va a ser alfa. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Si esto es 2 tita, aquí va a ser simplemente tita. Propiedad del circuncentro. ¿Ya está? Entonces te das cuenta, ¿no? Esto sería el triángulo. Ahí está, mira. Esto sería el triángulo. Y esto sería el circuncentro, porque estas distancias, ¿cómo son? Bueno, ¿son iguales o no? Son iguales. Por lo tanto, aquí, tú dices, ¿no? Si esto es 48, aquí tiene que ser nada menos que la mitad, ¿o no?
Por lo tanto, x, ¿cuánto sería? 24. Ahí está, 24 grados. Más nada. Eso es todo. Muy bien, chicos. Vamos a culminar con la número 21 ya, que es este problema interesante. A ver, ¿cómo podemos resolver este problema? Lo primero sería completar los ángulos, ¿no? Ya 40, 90, y acá tiene que ser 50. Ya 50, 50, acá tiene que ser 80 y aquí tiene que ser 70. Muy bien. Entonces tenemos triángulos isósceles, ¿o no? 50, 50. Por lo tanto, esta distancia con esta distancia son iguales. Ya, son iguales. ¿Qué más? 70 y aquí también 70. Esta distancia con esta distancia también son iguales. Sí, eso sería todo, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es construir un triángulo equilátero. Mira, siempre estamos trabajando con triángulos equiláteros, ¿no? Aquí voy a construir un triángulo equilátero. Al hacer un triángulo equilátero, sus lados, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Ya está. Y de paso voy a aprovechar unir estos puntos. A ver aquí, con color negrito. Voy a unir este punto. Muy bien, ¿no? Ahí está, el triángulo equilátero. Por lo tanto, este ángulo es 60, ¿no? Esto tiene que ser 50. Ya está, 50. A ver aquí, mira. Voy a pintar este triangulito. Está aquí. Ahí está. Lo estoy pintando todo bonito para que tú lo veas, ¿ya? ¿Es congruente o no? ¿Profesor con quién? Con esto, pues mira. ¿Lo ves? Son congruentes. Ah, profesor, sí, usted decía. Usted sí. Ya, son congruentes. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Míralo aquí. Lado rojo, 50, lado verde. Aquí lo mismo. ¿Ves? Son congruentes. Al ser congruentes, jóvenes, al ser congruentes, esto es un triángulo isósceles, lo mismo tiene que pasar aquí. Eso también tiene que convertirse en un triángulo isósceles, ¿o no? Claro. Entonces aquí debo colocarle mi onda de color verde. Aquí mi onda de color verde. Ya está. Entonces este ángulo, como es isósceles, aquí tiene que ser 50. Entonces este angulito que está aquí, desde que lo estoy pintando, es nada menos que 10, ¿o no? Ya, es 10 ese ángulo. Muy bien. Pero este triangulito que está aquí, mira, este triangulito, no sé si te das cuenta. Ya, con este triángulo, ¿cómo son, pues? No son congruentes. Caso ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Son congruentes, míralo. Entonces, tú dices, no, frente de este lado, a ver, con otro color, moradito. Frente de onda de color verde, X. Aquí también debe estar ubicado X. Bueno, ya está. Esto es X. Por lo tanto, como es un triángulo equilátero, recuerda, ¿no? Triángulo equilátero, esto debe ser 60. Allá, 2x es igual a 60. Mi x tiene que ser 30 grados. Eso es todo. Sencillo.